para poder comprender esto. Entonces era realmente traumático porque eran muy, como dijésemos, muy reales, y a su vez esto se daba justamente conforme lo soñaba, se daban en la realidad. Incluso yo creo que, o diría que el primero que recuerdo de estos sueños fue la muerte de mi papá, y justamente conforme soñé, así ocurrieron estos acontecimientos. Entonces fue bastante traumático para mí. A medida de que pasaba tenía mucho este tipo de sueños, pero en realidad pues siempre llevados pues como por el lado de situaciones muy dolorosas como la muerte. De pronto alguien me decía que esto era un don, que esto era algo, y no sé, hubo un momento de mi vida, esto empezó más o menos desde los 10, 11 años, y por ahí a la edad de 17 yo creo que ya estaba completamente paranoica. Entonces, en una de mis conversaciones con Dios le decía que si esto era un don, que no era capaz de manejarlo, que me sentía incapaz de manejarlo, entonces que por favor cesasen este tipo de sueños, porque se sentía impotente. O sea, primero el miedo que nos produce al ver la pérdida de un ser querido, y a su vez no poder hacer absolutamente nada. Entonces esto me causó mucho dolor, me estaba causando sufrimiento. Entonces tuve esta conversación con Dios y le pedí que por favor cesase esto. Y sí, efectivamente ocurrió. De un tiempo por acá, yo diría más o menos unos 6 años aproximadamente, reaparecieron los sueños. Estos nuevamente se agudizaron mucho más fuertes, pero ya no solo tenía que ver con este tipo de sucesos, sino con muchas más situaciones. Empecé a tener viajes astrales espontáneos, donde se me llevaba a ver vidas pasadas, donde tuve la oportunidad de estar con, dijese yo, desde mi ignorancia de interpretación, seres de luz, donde me transmitían mensajes, donde se me hablaba. Y yo soy una persona que siempre he sido muy introspectiva y muy preguntona, pero yo digo que toda esta curiosidad y todo esto me ha llevado a comprender cosas maravillosas en la vida. Y dentro de estas muchas preguntas que me cuestionaba, muchas situaciones que me cuestionaba, o en momentos difíciles, cuando estaba atravesando momentos difíciles, de pronto hacía preguntas, y dentro de estos viajes astrales, porque era consciente desde el momento en que salía de mi cuerpo, como nos decía ahora una compañera, que podía volar, visualizar los árboles, todo esto. Tenía todas estas experiencias, pero luego se me iba como trasladada a otra especie de lugar, ya fuese en una vida pasada o en una futura. Y en una de estas hubo un mensaje que me llamó la atención, porque ahora escuché algo parecido, donde empecé a sentir una voz muy contundente, una voz fuerte de un hombre que me hablaba y me decía que estaba sanando, que me estaba liberando, o sea, hay infinidad de cosas, pero solo logro recordar como esa partecita. Y me es muy curioso porque yo decía, o sea, yo estaba como en ese estado entre el viaje astral y el sueño, y lograba tener sensibilidad a todos los ruidos exteriores, a todos los sonidos de mis sentidos, de mis oídos, pero esta voz no provenía de un exterior, no veía absolutamente a nadie, provenía de mi interior. Y me cuestioné, yo decía, ¿por qué esta voz está dentro de mí? Y esto me causó mucha curiosidad. Lo poco que pude comprender fue esto. En otro también se me habló un poco de las tablas de esmeralda, las 12 tablas. Han habido muchos. De pronto un día también tuve mucha confusión y estaba un tanto deprimida, y se me apareció nuevamente esta voz y me habla mediante los sueños o el viaje astral, y me habla y me dice: no tengas miedo, no hay nada que temer, tu fortaleza está en tu corazón. Estas palabras, estas situaciones para mí han sido muy liberadoras, muy sanadoras, experiencias maravillosas donde se me han revelado todas estas situaciones. Entonces esto no sé cómo llamarle a esta voz, pero yo diría que está conectada con nuestro ser, con nuestra esencia, con lo que somos.
Entonces son experiencias que se nos revelan en la medida en que hemos despojado un poquitico, nos hemos despojado un poquitico de nuestra mente, de nuestro ego, en la medida en que hemos cesado todo este ruido mental. Diría que como que vamos abriendo, desempolvando todas estas como decir una antena parabólica, que a medida que vamos desempolvando entra mejor, hay mejor recepción, hay una mejor señal. Entonces diría que es como cuando tenemos esa disposición, cuando tenemos ese deseo de corazón de comprender muchas cosas que la vida en lo que vemos no nos puede explicar muchas de estas situaciones. Entonces diría que ahí abrimos como esta conexión para que todas estas cosas puedan suceder. Diría que todos tenemos esa capacidad. Solo que estamos muy aturdidos con el ruido que hace nuestra mente, con toda esta confusión y con todo esto mental. Y también me he dado cuenta muchas veces cuando de pronto estoy muy metida como en la parte mental, que cuando realizo el viaje astral me es más difícil salir. Siento la densidad del cuerpo, lo siento pesado, siento que me da dificultad. Entonces digo que ahí es cuando uno está como tan metido en este campo mental y dejado llevar de los sentidos. Pero a medida que vamos como interiorizando, liberándonos, soltando todas estas cargas, permitiéndonos a experimentar esto que realmente es maravilloso, se puede dar mucho más esta conexión. Es como aprender a escuchar, a su vez la intuición hace parte de ello, que muchas veces no tenemos que estar durmiendo o mediante un viaje astral para poder tener esta experiencia, porque la intuición nos habla, nos va diciendo. Es una pequeña voz, aunque no es tan pequeña, sino que nosotros la escuchamos muy minuciosamente, muy silenciosa, por todo el ruido mental justamente que hacemos. Entonces son experiencias muy bonitas. Diría que los sueños en alguna medida sí se componen de nuestros miedos, de nuestras frustraciones, de nuestros anhelos, de todo este tipo de situaciones, pero a su vez se nos puede direccionar o mostrar muchas de aquellas respuestas que hemos hecho de aquellas situaciones. Como hablábamos en días pasados en una de las reuniones con los compañeros, hablábamos del tema del doble, nuestro doble. Podemos llamarlo espíritu o como queramos llamarlo, realmente pues no estoy muy empapada de este tema. Pues se nos dice que nuestro doble realmente es el ser que ya ha vivido en este campo de infinitas posibilidades, de que ya lo ha experimentado todo. Entonces, de que cuando hay esta conexión, cuando tratamos de hablar con él, llamémoslo Dios o como le queramos llamar, ángel de la guarda, guía, Dios, como le queramos llamar, esto nos está dirigiendo en la medida que tengamos mayor comunicación con él, nos está dirigiendo y nos está llevando siempre a ese campo de posibilidades, porque él efectivamente ya las ha vivido todas. Se dice que nosotros simplemente estamos acá como recordando o viviendo en retrospectiva todo esto, pero que realmente ya se ha vivido. Entonces a través de nuestro doble se nos comunican muchas de estas cosas, se nos dan las respuestas. Creo que cuando conectamos con él, nos da aquellas respuestas a las situaciones que necesitamos saber, y esto es una manera, pues diría, como de manifestarse a través de los sueños y a través de las premoniciones. De todas maneras es un campo a explorar, es un campo que nos deja muchos cuestionamientos porque se le ha dado mucha interpretación a determinados sueños, pero yo digo que no hay como un patrón genérico que aplique para todo el mundo. Yo diría que esto es muy personal y la mejor manera de poder interpretar nuestros sueños, que es algo que nos causa mucha curiosidad, sería yendo a nuestro interior, buscando la respuesta allí, porque puede suceder también de que al comentarlos con otras personas nos den sus puntos de vista, y como sabemos que todo lo que creemos desde nuestra mente lo podemos crear o hacer real para nosotros, entonces puede influenciar en aquello que realmente se me está diciendo, se me está dando, y terminar sugestionándome y creando aquello que de pronto me dicen las demás personas, o llenarme de miedos, de temores y de infinidad de cosas, o en algunos casos pues el temor puede ser tan fuerte que puedo terminar atrayendo hacia mí situaciones negativas.
Entonces diría que la mejor respuesta está en nosotros, en nuestro corazón, cuando buscamos, cuando pedimos de corazón que se nos responda todo aquello que queremos saber, cuando se nos den todo este campo de posibilidades, cuando queramos acceder a ello, es silenciar primero que todo nuestra mente, aquietarnos, liberar, soltar absolutamente todo y nuestras mayores creencias, absolutamente todo hay que soltarlo en estos momentos para poder sentir y escuchar esta voz interior que nos habla de muchas formas. Los sueños son una de ellas, los viajes astrales son una de ellas, las intuiciones, hay muchas maneras en las cuales nuestro ser nos comunica intimidad de situaciones. Entonces es como estar atento a estas señales. ¿Cómo se está atento? A través del silencio, de callar y cesar todo este ruido mental y confiar en nuestro espíritu, en nuestro ser. Este todo lo sabe, este es el que nos puede llevar a tener acceso a esto, a la paz, a la felicidad, a la dicha, al gozo, a todo aquello que pretendamos, que creemos que no tenemos, pero en realidad ahí está, que es nuestra esencia y es lo que somos. Lo que tenemos que soltar es todo aquello que hemos creído que somos cuando en realidad no es lo que somos. Lo que somos está mucho más allá de lo que nuestros sentidos nos pueden decir o nos puedan engañar. Entonces sería muy bonito tener estas experiencias y que a su vez nos trajesen consigo una nutrición a nivel espiritual, cosas lindas para seguir adelante en nuestro proceso evolutivo como seres maravillosos, perfectos y amados que somos de Dios y del universo. Gracias a todos por escucharme. Bendiciones.